Buenas tardes, ¿cómo están? La clase pasada empezamos con la unidad 7, referida a vigas. Si recuerdan, habíamos visto la determinación de la resistencia de diseño a flexión de las vigas, ¿sí? Siempre que tenemos flexión, casi siempre tenemos corte. Por lo tanto, en esta clase vamos a ver la determinación de la resistencia a corte en vigas. Bueno, habíamos visto que los estados límites últimos para flexión eran 4, ¿sí? Eran plastificación, pandeo lateral torsional, pandeo local del ala y pandeo local del alma. Para cada uno de estos estados límites, nosotros sacábamos una resistencia de diseño, que era un MD, le habíamos puesto que es el momento de diseño. El menor de estos 4 lo comparábamos con el momento último, y si el momento último era menor que el momento de diseño, entonces nuestra viga verificaba a flexión. Vamos a ver en esta clase qué es lo que pasa con el corte. En el caso del corte, yo les había mencionado que teníamos dos estados límites: la plastificación del alma y el pandeo local del alma, ¿sí? ¿Por qué la falla o los estados límites últimos se dan en el alma? Bueno, un poquito también yo les había mencionado de que consideramos, según la forma de las secciones que usamos en estructuras metálicas, que la flexión se toma principalmente por las alas y el corte se toma en el alma, ¿sí? Por eso las fallas que podemos tener o los estados límites últimos que podemos tener se dan únicamente en el alma, cuando estamos hablando de corte. Bien. Veamos entonces cuál sería la resistencia de diseño al corte. Según el método LRFD, vamos a seguir el mismo procedimiento que usábamos para determinar la resistencia en los casos anteriores. Ya lo habíamos visto en uniones y la clase pasada habíamos visto en flexión, ¿sí? La resistencia de diseño, que en este caso va a ser el corte de diseño, es igual al factor de reducción de resistencia por corte por el corte nominal. Y el factor de reducción de resistencia para corte es 0,9. Finalmente, una vez que nosotros determinamos nuestro corte de diseño, lo comparamos con el corte último, y si el corte último es menor que el corte de diseño, entonces nuestra viga verifica a corte. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar es este corte nominal, ¿sí? Este corte nominal. El corte nominal es el corte que va a resistir nuestra viga según la sección que nosotros hayamos adoptado. Bien, ¿de qué depende el corte nominal? Básicamente depende de dos cosas. Una, de la esbeltez del alma. La esbeltez del alma, recordemos que la determinamos como la altura. Esa altura depende si es una sección armada, con chapas y soldada, o si es laminada, ¿sí? Recuerden, en la tabla B5 que habíamos visto en la clasificación de secciones, especificaba cuál era esa altura. Dividido el espesor del alma. Eso es uno de los factores. ¿Qué pasa si nuestra esbeltez del alma es pequeña? ¿Qué creen ustedes que pasará si esa esbeltez es pequeña? ¿Cuál de las fallas o cuál de los estados límites se podrá dar? De los que les mencioné recién. Recordemos que teníamos el de plastificación del alma y el de pandeo local del alma. Si la esbeltez es pequeña, ¿cuál de los estados límites se va a dar? El de plastificación. El de plastificación, perfecto, porque no va a haber posibilidad de pandeo, ¿sí? Ahora, si la esbeltez es grande, bueno, ahí vamos a tener la posibilidad de que el alma pandee por flexión, ¿sí? O sea, bien. Entonces, y otra de las cosas que influyen en la determinación del corte nominal es la presencia y la distribución de rigidizadores de corte. ¿Qué son los rigidizadores de corte?
fíjense, acá tenemos una vista de una viga, perfil I. Los rigidizadores de corte son placas que se ponen verticales de forma perpendicular al alma de la viga para evitar, tiene dos funciones, ¿sí? Pero en el caso de pandeo es para evitar que el alma pandee. Acá podemos ver el corte el corte acá 1,1. Podemos ver la sección I de frente y acá vemos una plaquita que es el rigidizador, ¿sí? Se suelda a lo largo del alma de la viga y lo podemos poner de un lado del alma o de los dos. Bien, ahora si hacemos un corte longitudinal, acá el corte de los dos y lo vemos desde arriba, esto que tenemos acá es el alma cortada y estos que tenemos acá son los rigidizadores. Bueno, esos rigidizadores pueden ser placas, que como les dije pueden estar de los dos lados del alma o de un solo lado del alma, o pueden ser otro tipo de perfiles como perfiles L puestos en esta posición o en esta, o perfiles C o perfiles I, por supuesto más chicos que entren entre las dos alas del perfil que yo estoy arrostrando, ¿sí? O rigidizando, mejor dicho. Entonces esto lo que nos hace es servir de apoyo al alma para evitar que pandee fuera de su plano. Entonces, dentro de las funciones que tenemos es la de servir de rigidización al alma, que es la que les acabo de mencionar, para evitar el pandeo del alma. Y también se usa en el caso de que tengamos cargas puntuales aplicadas en la viga para transferir esas cargas y distribuirlas a lo largo del alma, ¿sí? Esa es otra de las funciones de los rigidizadores. Pero como ahora estamos hablando de corte, nos vamos a centrar en esta que es la de rigidizar al alma. Entonces, recordemos, para determinar este corte nominal, que es lo que necesitamos, recordemos cuál era la relación entre el corte y la tensión de corte, ¿sí? Bien, veamos, porque a través del análisis de las tensiones es que vamos a determinar el corte nominal. Recordemos que para una sección, por ejemplo, rectangular, o la fórmula general para determinar la tensión de corte según Jurafsky, era igual al corte por el momento estático de la sección por encima de la fibra de la cual yo quiero determinar la tensión de corte. O sea, es decir, que si yo quiero determinar, bueno, esto es de estabilidad en realidad, ¿no? Si yo quiero determinar la tensión de corte a la mitad de la sección, que es la máxima tensión de corte, tengo que sacar el momento estático de la sección que se encuentra por encima de la fibra en la cual yo voy a sacar el momento estático respecto del eje baricéntrico que acá coincide. Dividido el ancho es este, por el momento de inercia, ¿sí? Esa es, y la distribución de corte, por ejemplo, en una sección rectangular va a ser parabólica como la tenemos acá y la máxima tensión de corte la vamos a tener en el eje baricéntrico, ¿sí? Bueno, esto es nada más que un repaso y esta es la distribución de tensiones que nosotros tenemos cuando tenemos una viga solicitada a flexión y corte. Pero ¿qué es lo que pasa en las secciones que nosotros generalmente usamos en estructuras metálicas? Bueno, como son perfiles I o C que tienen alas, alas que son las encargadas de tomar la flexión, o sea, las tensiones por flexión van a ir directamente a las alas y las tensiones por corte van a ir directamente al alma, ¿sí? Entonces, en un modelo simplificativo, podemos decir que el alma va a estar solicitado a corte puro. Perdón, María, ¿qué quisiste poner con el 0? Se te escapó, no hay problema. Bien, entonces el alma va a estar solicitada de forma simplificada, podríamos decir, a corte puro, ¿sí? O sea, el corte puro coincide con un estado, si hacemos el cubito elemental, de compresión
y de tracción girado 45 grados respecto del corte, ¿sí? Entonces vamos a tener corte puro. Y ustedes recuerdan cómo determinábamos la tensión en una sección solicitada corte puro. Bueno, ya no va a tener esta distribución, sino que podemos decir que la tensión es constante, que era igual al corte dividido el área, simplemente, ¿sí? Esto es una simplificación, es una aproximación, porque en realidad no es que no vamos a tener ninguna tensión acá por flexión, sino que son muy chiquitas. En realidad la distribución de tensiones, por ejemplo, en un perfil I es como la que podemos ver acá, ¿sí? Pero si nosotros nos concentramos en la parte del alma, fíjense que es casi rectangular. O sea que podríamos decir que la tensión de corte es casi igual al corte dividido el área del alma, ¿sí? Entonces, para que sea un poco más precisa, tomamos H de la altura del alma como la tenemos definida, ¿sí? Entre soldaduras o restando la altura del espesor del ala menos la curvita esta que hace hasta que se une al alma, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros tenemos esta relación entre las tensiones de corte y el corte, o adoptamos simplificadamente esta hipótesis, entonces podemos decir que el corte nominal va a ser igual a la tensión crítica que nosotros tengamos, que es la máxima tensión que podemos alcanzar en el alma, multiplicada por el área del alma, ¿sí? Entonces ahora lo que necesitamos determinar es cuánto vale esta tensión crítica. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva cómo la determinamos. Entonces acá tenemos un gráfico que es la esbeltez del alma en función de la tensión crítica. Bien, entonces va a existir un límite, que ustedes mismos me lo han dicho, para el cual si la esbeltez es menor que ese límite, o sea, si nos vamos para la izquierda, se va a producir la plastificación del alma. Y si se produce la plastificación del alma sin pandeo, quiere decir que vamos a poder alcanzar las tensiones de corte de fluencia, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Vamos a poder alcanzar esas tensiones de corte de fluencia. Esas tensiones de corte de fluencia, según la teoría de von Mises, son aproximadamente igual a 1 sobre la raíz de 3 de la tensión de fluencia normal, ¿sí? Que es la que nosotros obtenemos de ensayo. Es decir, 1 sobre la raíz de 3 aproximadamente 0,6 por la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos en zona plástica, directamente la tensión crítica va a ser igual a la tensión de fluencia. ¿Qué pasa si esa esbeltez es muy grande? ¿Sí? Superado cierto límite, que ya vamos a ver cómo se determina, vamos a estar en zona elástica. Es decir, que las tensiones del alma no van a ser capaces más que de alcanzar una cierta tensión elástica. Bueno, en zona elástica entonces la tensión crítica va a ser igual a la tensión elástica. No sé si ustedes recuerdan, y si no, repasen un poquito la unidad 2C, cuando hablamos de estabilidad en placas, era la última parte de la clase, habíamos hablado de cuánto valía la tensión crítica a pandeo de una placa. No sé si recuerdan que habíamos hablado de las placas, de cómo era su condición de apoyo, de la resistencia postcrítica. ¿Recuerdan algo de eso? Bueno, si no recuerdan, después lo pueden repasar, pero les menciono que en ese momento les dije cuál era la tensión crítica normal a pandeo de una placa, según distintas condiciones de apoyo, ¿sí? Esas condiciones de apoyo están relacionadas con este coeficiente KB, que es el coeficiente de abolladura, ¿sí?
del cual voy a hablar a continuación. Por ahora nos quedemos con esa idea, que es un coeficiente de abolladura que tiene en cuenta los vínculos de la placa que yo estoy analizando, porque a fin de cuentas, el alma de mi viga es una placa, ¿sí? Una placa que puede fallar a pandeo. Bueno, y la fórmula era esta que tenemos acá. Pi cuadrado por el módulo de elasticidad dividido 12 por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado por el espesor del alma, sería en este caso, dividido B, que en ese momento B era el ancho de la placa. El ancho de la placa se encuentra perpendicular a la dirección en la que se comprime la placa, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado. En este caso, como en el alma estamos hablando de corte puro, esas tensiones de pandeo las podemos igualar a la tensión elástica por corte, ¿sí? Y era esta fórmula que yo se las había mostrado. Probablemente la fórmula no se la acuerden de memoria, pero sí deberían recordar los conceptos. Bien, todo esto que lo podemos determinar, porque mu es el coeficiente de Poisson del acero, que es 0,3, todo esto podemos determinar un valor, da 1 sobre 1,10, ¿sí? Que la inversa de eso es 0,91. Entonces, en esta zona elástica, la tensión crítica, tau, a corte, va a ser igual a la tensión crítica pandeo de una placa, con las condiciones de apoyo que correspondan, ¿sí? Entonces, reemplazando esto numéricamente, me queda 0,91 del coeficiente de abolladura por el módulo de elasticidad dividido la relación, la esbeltez, digamos, del alma elevado al cuadrado, ¿sí? Y entre medio de estas dos, de la zona plástica y de la zona elástica, va a haber una zona de transición, que es la zona inelástica, en la cual, debido a la teoría de Basler, la tensión crítica en esa zona está dada por la raíz cuadrada de la tensión de corte proporcional, es la de proporcionalidad elástica, ¿no es cierto?, por la tensión de corte elástica, ¿sí? La tensión de proporcionalidad en zona elástica es igual a 0,8 de la tensión de fluencia. Y la tensión de fluencia habíamos dicho que era 0,6 de la tensión de fluencia corte, ¿no es cierto? Es 0,6 de la tensión de fluencia normal, ¿sí? Y esta, que es la elástica, es esta que tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo todo esto acá, en la tensión de corte proporcional, y esta que es la tensión de corte elástica acá, entonces voy a obtener cuánto es la tensión crítica en esta zona inelástica, ¿sí? Y van a llegar a este resultado que es 0,6 de la tensión de fluencia normal por 1,10 por la raíz de KB, que es el coeficiente de abolladura, por el módulo de elasticidad dividido la tensión de fluencia dividido la esbeltez. ¿Sí? Así es como se obtienen estas tres fórmulas. Bien, ¿cuál es el límite, entonces, que me define o que me separa la falla por plastificación o el estado límite de plastificación y a partir de qué esbeltez se me da el pandeo local del alma? ¿Cómo lo defino? Bueno, acá cuando la tensión crítica alcanza la tensión de fluencia, sería este punto, entonces ahí voy a obtener este límite. ¿Cómo lo hago? Bueno, reemplazo este 0,6 de FIW, lo reemplazo acá en la tensión crítica. Entonces, fíjense esos dos términos, este y este se van a simplificar. Y despejando acá la esbeltez, me va a quedar que la esbeltez es igual a 1,10, que es esto que está acá arriba, ¿no es cierto? 1,10 por la raíz del coeficiente de abolladura por la relación entre el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, perfecto. ¿En qué momento se va a dar este límite? Bueno, este límite
lo vamos a definir para cuando la tensión crítica alcanza el 80% de la tensión de fluencia, es decir, 0,8 por la tensión de fluencia a corte, ¿no es cierto? Entonces yo reemplazo acá en esta fórmula, la tensión crítica va a ser igual a 0,8 de la tensión de fluencia, es decir, 0,8 por 0,6 de la tensión de fluencia normal, ¿sí? O sea, 0,8 por 0,6 de FI del W, del alma. Entonces esos dos términos se me simplifican y después nuevamente trabajando y despejando me va a quedar que la esbeltez, pasando la esbeltez para este lado, de ese límite va a ser igual a 1,37 de la misma raíz, ¿sí? Estos dos límites, fíjense, conceptualmente están definidos de otra manera a la que habíamos definido la esbeltez en el alma de las vigas, ¿sí? ¿Se acuerdan de la tabla de donde clasificábamos en secciones compactas, no compactas y esbeltas? Sacábamos un lambda P y un lambda R, ¿sí? Conceptualmente estos límites son distintos y como comparación les he puesto acá cuánto vale el lambda R, que era el límite a partir del cual el alma era esbelta o era no compacta, ¿sí? Y ese límite es de 5,70, o sea, un poquito mayor que este, digamos, bastante mayor que este, 5,70 por la raíz de la relación entre el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. Entonces, a partir de este límite, para allá tendríamos almas esbeltas, ¿sí? Todas las de acá para la izquierda serían no compactas o compactas, ¿sí? Como máximo vamos a permitir una esbeltez del alma de 260. Eso porque ya para esa esbeltez nos dan tensiones muy chiquitas y resulta antieconómico tener perfiles con almas tan esbeltas. Entonces, en definitiva, ¿cómo nos sacamos nosotros nuestra tensión de fluencia? Perdón, nuestro corte nominal. Va a ser igual a la tensión crítica. O sea, yo determino cuánto es la esbeltez del alma, me fijo acá dónde caigo, determino la tensión crítica y esa tensión crítica la multiplico por el área del alma y ahí voy a tener el corte nominal, ¿sí? El corte nominal que es el que tengo que comparar con el corte último. Ahora díganme ustedes, en una sección rectangular, ¿cuánto va a valer el área del alma? ¿Sí? Supongamos, esto para que tomen conciencia simplemente, porque muchas veces, o las primeras veces que resuelven ejercicios de corte, cometen esos errores. Supongamos que tenemos una sección rectangular hueca. ¿Cuánto va a valer el área del alma en este caso? Supongamos que este es H. Acá vamos a tener H, ¿sí? Y el espesor, vamos a ver si alcanzo a hacer una flechita. El espesor va a ser este. Ese va a ser TW. Entonces, ¿cuánto vale el área del alma en este caso? Perfecto. 2 veces H. A ver. H menos 2 veces el espesor por 2. A ver, ahí a María le faltó H menos 2 veces el espesor. Quiero pensar que es el espesor de las alas. ¿Eso es lo que quisiste poner, María? De las alas. Bueno, ahí estás teniendo la altura, digamos, ¿no? Con eso estás haciendo la altura por 2, eso lo hiciste muy bien, pero te faltó multiplicar por el espesor del alma, ¿sí? Y ahí Gerardo
Bien, me pone H por TW por 2. Perfecto. Bueno, parece una cosa sencilla, pero cuando van a verificar el corte en secciones rectangulares, en los prácticos, casi siempre, yo diría que siempre, se olvidan de que tienen dos almas, ¿sí? Así que muy bien a los chicos que estuvieron atentos. Bien, entonces hasta acá queda claro cómo determinamos el corte nominal, ¿no es cierto? Sí, se descuenta el espesor de las alas, es que en realidad H está definido, fíjense, acá porque no les pude marcar bien, pero ustedes si se fijan en la tabla, H está definido desde acá hasta acá, ¿sí? Eso es H. O si no, pueden decir ustedes que es toda esta altura menos 2 veces el espesor de las alas. Si no conocen el espesor de las alas, de forma genérica pueden poner 3 veces el espesor del alma, ¿sí? Eso muchas veces se usa. Pero mientras entiendan el concepto, ¿se entendió, Florencia? Bien, perfecto. Algo más les iba a comentar. Se me fue cuando contesté esta pregunta. A ver qué era, déjenme. Ah, bien, ya me acordé. Fíjense que en todas las fórmulas entra este factor KB, que era el coeficiente de abolladura. Entra acá, o sea, en todas las fórmulas correspondientes a la zona donde puedo tener pandeo local del alma, ¿sí? KB, KB, acá también entra, bueno, esto era de referencia nada más, estos límites también KB, KB. Ese coeficiente de abolladura depende de la separación que nosotros tengamos entre rigidizadores, ¿sí? Es decir, que toda la tensión crítica que vamos a tener en esta zona, cómo va a ser esta curva, depende de la presencia o no de rigidizadores, ¿sí? Fíjense que si acá estos coeficientes KB son mayores que 1, esta curva que yo tengo acá dibujada se va a desplazar hacia arriba, ¿sí? Y estos límites que tengo acá se van a correr hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo rigidizadores puestos en la viga, estoy aumentando, en definitiva, mi corte nominal, ¿sí? ¿Se entiende? Con respecto a una que no tenga, una viga que no tenga rigidizadores. Entonces veamos ahora de qué se trata este coeficiente KB, de qué depende, cómo lo determino. Veamos. Entonces, Gerardo pregunta, en las puntas donde la esbeltez divide dos zonas, ¿se analiza para ambas zonas la tensión crítica? Bueno, si te caes justo acá, decís vos, por ejemplo acá o acá, bueno, con las dos fórmulas te va a dar lo mismo, porque esto es una curva continua, ¿sí? Fíjense que justo este punto coincide en que esta tensión crítica es igual a la tensión de fluencia, entonces con las dos fórmulas te va a dar lo mismo si vos caes justo en el límite. No importa cuál de las dos uses, ¿sí? Bien. Veamos cómo se determina entonces el coeficiente de abolladura KB. Como les dije, depende de la separación entre rigidizadores, ¿sí? La separación entre rigidizadores es A. Bueno, si fueran distintas, vamos a tener A1, A2, A3, según podemos hacer separaciones distintas en función de cuánto es nuestro corte, porque nuestro corte rara vez o no muy seguido es constante, entonces quizás podemos seguir ese orden, o si no, hacerlos todas equidistantes y vamos a tener una distancia A. Ese coeficiente de abolladura depende de la relación A, que es la separación entre rigidizadores, y H, que es la altura de la viga, ¿sí? A través de este coeficiente alfa, que es igual a A dividido H, ¿sí? Entonces el coeficiente de abolladura es igual a 5 más 5 dividido alfa al cuadrado. Esto es una relación geométrica nada más. ¿Qué pasa si nuestros rigidizadores están muy separados o directamente podemos decir que no los tenemos?
En ese caso, A va a tender a infinito. Por lo tanto, alfa va a tender a infinito. Y si acá alfa es infinito, ¿cuánto vale KB? Infinito, ¿o no? No, no, no. Ah, 5, 5, perfecto. 5, perdón. Estaría 5 porque esto tiende a 0, ¿sí? Y KB tiende a 5. Entonces, cuando nosotros no tenemos rigidizadores, directamente el valor KB en todas las fórmulas que vimos acá atrás, en todas estas, es igual a 5, ¿sí? O sea, es este gráfico para determinar la tensión crítica. Sin rigidizadores, es usando esta fórmula y usando KB igual a 5. Ahora, si tenemos rigidizadores, bueno, este factor alfa va a tomar un valor distinto y KB me va a dar mayor que 5, ¿sí? Y eso es lo que les decía, que al ser este valor más grande que 1, inclusive va a ser más grande que 5, mayor a 5, entonces esta tensión crítica va a subir, o sea, voy a tener mayor, mayor corte nominal, ¿sí? O mayor resistencia, en definitiva. ¿Se entiende? Eso es lo que nos provoca, lo que nos produce los rigidizadores. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Bien. Entonces ahora nos surge las siguientes preguntas. Primero, ¿cuándo es necesario colocar los rigidizadores? Y como segunda pregunta nos surge ¿a qué distancia los debemos colocar para que sean efectivos? Porque ya vemos que si alfa es muy grande, este factor tiende a 5 y en realidad no van a trabajar los rigidizadores. Entonces debe haber una distancia máxima a la cual yo los puedo colocar para que sean eficientes. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué responderían a la primera pregunta? ¿Cuándo es necesario colocar los rigidizadores? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, esa es uno de los usos de los rigidizadores, pero no estamos hablando de ese uso. Ahora estamos analizando la determinación de la resistencia a corte del alma, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos cargas puntuales. Entonces, hablando de resistencias, ¿cuándo piensan ustedes que es necesario cuando queremos aumentar la tensión crítica? ¿Por qué quisiéramos aumentar la tensión crítica? Bien, pero tiene que haber algún criterio, porque quizá con esa tensión crítica que me aguanta el perfil es suficiente. Puede ser que sea suficiente. Entonces, ¿cuál es el criterio por el cual yo necesitaría aumentar esa tensión crítica? ¿Cuál sería el indicador que me dice no, así no va a funcionar, con esa alma no funciona? Para trabajar en la zona de plastificación, bueno, pero quizá no sea necesario. ¿Cuándo aumentarías el área del alma, Florencia? Esa es una opción, es una solución a un problema. ¿A cuál problema? Eso es lo que yo quiero que me digan. Que es el mismo problema por el cual en lugar de aumentar el área del alma, puedo colocar rigidizadores. ¿En qué situación sería? ¿Para qué determinan ustedes la tensión crítica? ¿Qué hacemos con la tensión crítica? Determinamos el corte nominal. Muy bien. Y con el corte nominal determinamos el corte de diseño. ¿Y para qué nos sirve ese corte de diseño?
¿Para qué lo uso yo? O sea, una vez que empiezo a analizar la sección que tengo, determino el corte de diseño y ¿de qué me sirve saber cuánto vale el corte de diseño? Para ver si mi viga soporta el, la solicitación requerida o última, la demanda, exactamente. Entonces, ¿en qué caso, cuándo sería que yo tengo que poner los rigidizadores? Con todo ese análisis que hemos hecho. Cuando no soporta, exactamente. A mí no me importa si la viga está trabajando en zona plástica, inelástica o elástica, si es que soporta el corte, porque probablemente yo tengo un corte último que es muy chiquito y no importa cuál sea mi corte de diseño, mientras sea mayor al corte nominal, al corte de último, está todo bien, porque mi viga va a verificar. Ahora, si mi corte de diseño es menor que mi corte último y mi viga no verifica, y supongamos que no quiero cambiar el espesor del alma, porque esa sería otra de las soluciones. En una viga armada lo puedo hacer. Puedo, en lugar de poner un alma tan esbelta, puedo poner un alma con mayor sección y bueno, también puedo solucionar ese problema. Pero si no quiero cambiar el área del alma, puedo colocar los rigidizadores para aumentar mi resistencia a corte. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Y hay otra situación en la cual seguro no es necesario colocar rigidizadores. ¿Cuándo sería? Fíjense, supongamos que estoy en esta zona, ¿sí? Que yo caigo acá, que la esbeltez de mi alma es menor que este límite. ¿Será necesario colocar rigidizadores en ese caso? ¿Qué piensan ustedes? No, porque ¿qué beneficio voy a obtener yo de poner los rigidizadores? O sea, mi tensión crítica va a ser igual a la tensión de fluencia de corte y no puede ser mayor. No hay forma de que sea mayor. Por más de que, no, además, claro, cabe fluye y no puede ser mayor porque esa es la máxima tensión eh, que yo estoy usando para determinar la resistencia. O sea, nosotros recuerden que tenemos en cuenta un diagrama de tensiones elastoplástico, nunca tenemos en cuenta la sobreresistencia del material. Entonces, esta es la máxima tensión con la que yo voy a trabajar. Entonces, ahí no importa si yo le pongo rigidizadores, lo mismo mi corte de diseño no va a cambiar, ¿sí? Entonces, en este caso, si no me verifica el corte la sección, sí o sí tengo que cambiar el área del alma. No me queda otra opción, ¿sí? O sea, quizás si es un perfil laminado, tengo que cambiar el perfil y elegir uno que tenga un alma de mayor espesor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Entonces, con eso ya hemos contestado la primera pregunta. Eh, acá les he puesto por el contrario, digamos, no son, los rigidizadores no son necesarios si la esbeltez es menor a la del límite plástico, o sea, cuando la esbeltez era menor a 1,10, que era el primer límite que teníamos acá, ¿sí? O sea, cuando estamos acá en esta zona no son necesarios, ya vimos eso, y tampoco son necesarios si el alma verifica el corte sin rigidizadores, no hacen falta, ¿sí? O sea que si BU es menor, si el corte último es menor que el corte de diseño, esto determinado para KB igual a 5, que sería sin rigidizadores, si verifica, entonces, bueno, ya no es necesario colocar rigidizadores. Entonces, supongamos que fuera necesario, en nuestro caso, colocar rigidizadores porque nuestra alma no verifica el corte y no vamos a cambiar la sección del alma. Entonces, en ese caso, ¿a qué distancia los tengo que colocar para que sean efectivos? Bueno, la condición necesaria para garantizar esa eficiencia, la van a encontrar ahí en la norma, en el CIRSOC, es que la relación entre la separación de los rigidizadores y la altura del alma
sea menor que 260 por la esbeltez del alma, ¿sí? Y todo eso al cuadrado. O que sea menor o igual a 3. De ahí deducimos, si despejamos acá la separación, que es A, pasamos el H para el otro lado, que la separación máxima es 3 veces la altura de la viga, que ya me parece un montón, ¿no? Uno intuitivamente trataría, o al menos yo trataría, de que la separación sea aproximadamente igual a la altura, para que me quede un cuadradito. Bueno, ya vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Y despejando también de estos límites, entonces la esbeltez del alma tiene que ser, para que se cumpla esto, tiene que ser menor a 150, ¿sí? Entonces esta es la condición que ustedes tienen que verificar para determinar, digamos, a qué distancia van a poner sus rigidizadores para que sean eficientes. Pero hay otra condición que también hay que cumplir, porque no solamente es cuestión de que no estén muy separados, sino de que los rigidizadores tampoco sean, por ejemplo, de poco espesor, porque si fueran como una chapita sin espesor, tampoco me servirían para rigidizar el alma, ¿no es cierto? Tienen que cumplir con cierta condición de inercia, ¿sí? Entonces, el momento de inercia de los rigidizadores, para que sean eficientes también, tiene que ser mayor o igual a la separación por el espesor del alma al cubo por J, que J es igual a 2,5 dividido la separación entre rigidizadores por la altura del alma menos 2. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0,5, ¿sí? Entonces, de acá ustedes pueden despejar, por ejemplo, si adoptan esto está visto desde arriba, ¿no? Son dos rigidizadores, este es el alma de la viga. Ustedes pueden adoptar esta dimensión del rigidizador, digamos que es H, o sea, esto es base por altura al cubo sobre 12, entonces de acá pueden despejar el espesor para que esos rigidizadores sean eficientes. Y ese momento de inercia, si tenemos rigidizadores simétricos, bueno, se determina respecto del eje del alma, y si tenemos rigidizadores de un solo lado del alma, asimétricos, entonces ese momento de inercia tiene que estar determinado respecto del borde del alma, ¿sí? Entonces esto nos permite definir, en definitiva, adoptando uno de los lados del rigidizador, el otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá alguna duda? A ver, Gerardo me pregunta, entonces, ¿no puedo adoptar barras lisas como rigidizadores? No, creo que no lo puse acá, pero ahora se los comento. No, porque en realidad lo que ustedes tienen que hacer es impedir que el alma se salga de su plano, ¿sí? Pandee fuera del plano. Y la barra lisa, bueno, salvo que si la pusieras pegada al alma y te cumple con este momento de inercia, bueno, podría ser, ¿sí? Tendrías que ver pero la condición es que, a ver si vuelvo a una diapositiva, la condición para que el rigidizador funcione es que esté soldado y unido al alma, ¿sí? Y que esté soldado y unido al ala comprimida. No es estrictamente necesario que llegue hasta el ala traccionada, se puede terminar un poquito antes. Esas condiciones las vas a encontrar en el Trolia, ya no se las he puesto en la clase. Esas son las condiciones, digamos, para que funcionen bien. No es necesario que lleguen hasta acá abajo, la pueden cortar un poquito antes, pero sí tienen que estar unidas al alma, porque lo que yo quiero impedir es que esta alma se salga de su plano, ¿sí? ¿Se entiende, Gerardo? O sea, quizás sí podrías adoptar, contestando de vuelta a tu pregunta, barras lisas, pero tendrían que estar unidas al alma y tendrías que fijarte que cumplan
con este momento de inercia. No es lo más usual. Generalmente se ponen chapas como les mostré o algún otro perfil, ¿sí? Bien. Veamos entonces ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos rigidizadores? Cuando nosotros tenemos rigidizadores, bueno, la placa va a trabajar a corte puro, fíjense, esto es corte puro, en los tramos entre medio de los rigidizadores. Y si recuerdan, el corte puro es el mismo estado tensional que cuando tenemos tracción en una dirección y compresión en otra, ¿sí? Rotada a 45 grados de mi eje de referencia respecto del corte puro. ¿Recuerdan? Esto es de estabilidad. ¿Sí? Bien. Este es el mecanismo, digamos, de trabajo en la placa, ¿sí? El que habíamos estado hablando, el de corte puro. Pero una vez que se agota ese mecanismo, cuando tenemos rigidizadores, entra a trabajar un segundo mecanismo, que es como de reticulado, ¿sí? En el cual los rigidizadores empiezan a trabajar como montantes verticales a compresión y las placas entre medio, en una franja diagonal, van a empezar a trabajar como diagonales de un reticulado a tracción, ¿sí? Entonces va a tener el montante a compresión, esta es la componente equilibriada, y acá vamos a tener la diagonal traccionada. Entonces, una vez que se agota este mecanismo, empieza a trabajar este segundo mecanismo que se llama acción del campo a tracción, que es equivalente a un reticulado. Y entonces las tensiones en la placa, esto está referido a una de este lado, ¿no es cierto? Las tensiones van a ser las de corte puro sumadas a estas tensiones de tracción debido a la acción del reticulado. ¿Ves? Acá tenemos las tensiones de tracción y acá tenemos las debido al corte puro, que es el mismo estado de tracción y compresión, ¿no es cierto? Estas dos tensiones, si bien no coinciden exactamente, o sea, esta de tracción depende de la separación entre los rigidizadores, porque es esta diagonal traccionada, ¿no es cierto? Si la separación entre rigidizadores es igual a la altura de la viga, bueno, ahí sí van a coincidir, van a ser 45 grados. Pero de todas formas está desviada tan poquito que sin incurrir en grandes errores las podemos sumar directamente, ¿sí? Entonces la resistencia nominal o el corte nominal lo podemos determinar como el corte nominal dividido al trabajo de corte puro más el corte debido a la tracción o el mecanismo de reticulado, ¿sí? Ese corte nominal lo pueden determinar con esta fórmula, la tienen ahí en la norma o en el Troglia, donde este primer término corresponde entonces al primer mecanismo de corte que ya habíamos visto, y el segundo término corresponde a este mecanismo extra de corte, ¿sí? Primero se desarrolla uno y después el otro. Este coeficiente CB que ven acá es nada más que una relación entre la tensión crítica, esta que es la que determinamos del gráfico que vimos hace rato, dividido la tensión de fluencia. Es una forma de expresar la fórmula nada más. Bien. ¿Entendieron cómo es esto de la acción del campo tracción? Bueno, esto es como un último recurso. No es que siempre lo vayan a tener en cuenta, pero si tienen un alma muy solicitada a corte, bueno, pueden recurrir hasta esta instancia, digamos, ¿no? Que es como darle un delta de resistencia, considerar un delta de resistencia en mi corte nominal, ¿sí? Y por ende en mi corte de diseño. Bueno, pero para que esto funcione, los rigidizadores, por supuesto que tienen que cumplir alguna otra condición más. No lo he puesto acá, pero se los menciono, que además de las condiciones de separación entre rigidizadores que habíamos visto y de momento de inercia, tienen que tener una cierta área que sea capaz de soportar este esfuerzo de compresión, ¿sí?
Acá no les he puesto la fórmula, pero eso lo pueden encontrar en el Trollia, no hay problema. Entonces, además de las condiciones anteriores, este rigidizador tiene que cumplir con una condición extra de un área mínima necesaria para que aguante estos esfuerzos de compresión. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, bien. Además de los rigidizadores verticales, esto también ya es un caso especial, podríamos poner rigidizadores longitudinales, porque eso nos influye. Si nosotros estamos viendo acá esto en vista, tenemos los rigidizadores verticales y podríamos poner rigidizadores longitudinales como esto, así. O sea, si yo veo un corte, fíjense, acá tengo un rigidizador longitudinal entre los dos verticales. Esto lo que nos hace, o sea, es disminuir la altura de la viga, que es comparable al ancho de la placa cuando nosotros habíamos estudiado la estabilidad en placas, ¿sí? Entonces, eso también nos beneficia a la hora de aumentar la tensión crítica a pandeo. Bien, y en el caso de que el pandeo se esté dando por tensiones normales, es decir, por flexión, que habíamos considerado que no iba a tomar el alma flexión, pero bueno, suponiendo que consideremos que ese pandeo se da por tensiones normales, por flexión, acá tenemos el diagrama de tensiones normales, bueno, ese rigidizador longitudinal es bueno colocarlo a 1/5 de la altura del alma, ¿sí? Fíjense en la zona comprimida, porque la que va a pandear, o la que corre riesgo de pandear, es la zona comprimida. Y en el caso que el pandeo se dé por tensiones tangenciales de corte, bueno, la máxima tensión de corte la voy a tener en la mitad de la altura, entonces ahí me convendría colocar el rigidizador a la mitad de la altura de la viga. ¿Cuándo se usan estos rigidizadores longitudinales? Bueno, en edificios no es común usarlos porque termina siendo caro, demasiada mano de obra, pero es conveniente para el uso en vigas armadas de puentes, con cargas concentradas y de gran altura, ya que permite lograr almas más esbeltas y más económicas, ¿sí? O sea, esto se usa en casos muy particulares, pero es para que lo tengan en cuenta. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? ¿Sí? Bueno. Bien, finalmente, antes de terminar la clase, vamos a estudiar un poquito el tema de la interacción entre la flexión y el corte en el alma. Generalmente esto no ocurre, ¿por qué no ocurre? Porque, como les dije yo, la flexión la vamos a tomar con las alas, o sea, la zona de los extremos, o sea, superior e inferior, puede llegar a la fluencia por el efecto de la flexión, y el corte lo vamos a tomar con el alma, o sea que la zona del alma podría llegar a la fluencia debido al corte, y en general no se superponen, pero si el corte último y el momento último son demasiado grandes, los dos, entonces puede ser que estemos llegando a un límite en el que, por ejemplo, toda la sección plastifique por flexión y toda la sección tiende a plastificar por corte, y ahí sí va a haber una superposición de tensiones o una interacción entre la flexión y corte. ¿Y cuándo se da eso? Cuando el corte último y el momento último son muy grandes. O sea, cuando el corte último está entre 0,6 del corte de diseño, todo esto es el corte de diseño, o el corte de diseño, o sea, acá en este límite, fíjense, este es el diagrama de interacción, y a su vez el momento último se encuentra entre el 0,75 del momento de diseño
y el momento de diseño, o sea, cuando tengo momentos y cortes muy grandes, la resistencia a flexión se ve disminuida debido a la presencia de un corte último muy grande, ¿sí? Entonces, para evitar que se produzca una falla por esa interacción entre la flexión y el corte, tengo que verificar esta ecuación de interacción, ¿sí? O sea, que la relación entre el momento último y el momento de diseño más 0,625 del corte último dividido el corte de diseño sea menor o igual de 1,37, que es lo que me define esta recta que tengo acá. Si lo hiciéramos en hormigón, estaríamos determinando un punto en el diagrama que si me da dentro del diagrama verifica y si me da fuera, bueno, no verifica, ¿sí? Sería algo así el concepto. ¿Se entiende? Bien, bueno, con esto entonces, si no tienen ninguna duda, estaríamos concluyendo la clase de hoy. Esto es parte, todavía es continuación del capítulo 7 del Troglia, o sea que lo pueden encontrar ahí. Y la clase que viene estaríamos entonces viendo lo que nos falta, que es el diseño de flexión en vigas debido a cargas puntuales, ¿sí? A ver, me pregunta Gerardo, profe, ¿cómo era la condición de inercia del rigidizador? Ah, volvamos para atrás. ¿Está? Este es el momento de inercia del rigidizador. Mira, si lo dibujo acá, mira, lo vamos a dibujar un poquito más grande. Supongamos que tengo uno que es asimétrico, ¿sí? Entonces, vamos a sacar el momento de inercia respecto del borde del alma. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es el momento de inercia de este rigidizador? A esto le vamos a llamar H, pero temporalmente no es la altura del alma, ¿no es cierto? Y esto va a ser el espesor del rigidizador. No me acuerdo qué subíndice usa. Ah, ST usa para rigidizador, ST. ¿Sí? Fíjense acá. Momento de inercia, ST es del rigidizador, ¿sí? Entonces vamos a poner el espesor del rigidizador y la altura. Acá podríamos poner... ay, ¿cómo hago para...? Quería poner ST. Bueno, supongamos, no puedo. Ahí está, ST, ¿sí? Para que no nos confundamos. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de un rectángulo respecto del baricentro? Sería I del ST respecto de su baricentro, G le voy a poner, es igual a base, en este caso es TST, por altura al cubo, HST al cubo, dividido 12, ¿no es cierto? Y ahora tendría que sacar el momento de inercia respecto de este borde. ¿Cómo lo hago? ¿Qué usaba para sacar el momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje baricéntrico? ¿Se acuerdan del teorema de Steiner? Entonces, a ver, el momento de inercia del rigidizador respecto al borde, le vamos a poner del alma, va a ser igual al momento de inercia respecto del baricentro, ¿sí? Muy bien, más el área por
la distancia al baricentro del cuadrado que le va a poner d al cuadrado nomás, ¿sí? Pero ustedes ya lo deberían saber aplicar, ¿sí? Entonces, yo esto que tengo acá, esta fórmula, la puedo igualar directamente a esto, y si yo adopto, por ejemplo, esta altura, despejo este espesor para que se me cumpla esa condición, ¿sí? ¿Se entiende, Gerardo? Bien. Bueno, eso sería entonces. No sé si queda alguna otra duda. El TW este es del alma, ¿sí? Pero este es TST, es el espesor del rigidizador. Siempre que tenemos W de wealth, de alma, ¿sí? Bien, sí, este es del alma, porque hay una relación entre el espesor del alma, o sea, para que esto pueda evitar que esto pandee, hay una relación entre este espesor y este espesor, más precisamente entre este momento de inercia del alma y el momento de inercia del rigidizador, ¿no? Imagínate que no podemos tener acá un alma muy gruesa y un rigidizador que sea como un papel, porque el rigidizador no va a servir de nada. Entonces, de ahí sale esta condición, ¿sí? De una relación entre uno y otro. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Entonces, con eso ya estaríamos terminando la clase y nos estamos viendo el próximo martes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Perfecto, profe, muchas gracias. Hasta luego.